Pastor Gustavo, feliz sábado, hermano. Feliz sábado. Feliz Que el Señor te sábado. bendiga. No sé No qué- te escuchamos. Hay que tener silenciado el... Está silenciado, ahora sí. Sí. Muy feliz sábado para todos también. Hermanito, Feliz Dios sábado, que el Señor pastor. te bendiga. Feliz sábado. Gracias. Gracias. No tengo... Gracias por estar con nosotros, Pastor. Otra vez valoramos tus madrugadas, que el Señor te lo den bendiciones y sabiduría. Otra vez, muchas gracias. Gracias, gracias. Pues entonces podemos comenzar con la exposición de la palabra de Dios, ¿les parece? Claro que sí. Amén. Sí. Entonces, inclinamos el rostro y pedimos la bendición del Señor. Amén. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este reencuentro que tenemos. Gracias por la ocasión que das a tus hijos de que, gozando de salud, podamos mirarnos unos a otros en torno a la palabra de Dios y en torno al amor de Jesús, de modo que conozcamos más la voluntad del Señor, estudiando su palabra y obedeciéndola. Rogamos ahora tu bendición para este servicio, que será de Santa Cena, donde pondremos nuestro corazón también humillado delante de ti para que seas benigno y perdones todos nuestros pecados. Oh Señor, pedimos ahora tu presencia para todos los hermanos que estamos conectados y para la exposición de la palabra, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Siempre es muy bonito, precioso que nos reencontremos para estudiar la palabra de Dios, y cuanto más cuando celebramos Santa Cena. Este es un evento que el Señor Jesús designó que sus hijos lo celebraran periódicamente, y en esta ocasión, pues, vía online, digital, qué bonito, estamos conectados todos, ¿no? Vamos entonces, mis hermanos, a estudiar la palabra de Dios. El título que le puse yo a este tema es "No lo entenderás, pero lo entenderás después". Y es una palabra que Jesús pronunció durante su celebración o su inauguración o establecimiento de la Santa Cena. Pero quizás el texto que nos va a ayudar a entenderlo mejor se encuentra en una porción del Antiguo Testamento. Abrimos entonces Daniel capítulo 12, versículo 10. Y leemos las palabras que Dios le reveló al profeta acerca de los días finales. El texto dice así: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los comprendidos o los entendidos comprenderán. Fijémonos, hermanos, que Dios hace una división entre los impíos y los santos en lo que tiene que ver con la comprensión, el entendimiento y el discernimiento. Pero para ello había una herramienta previa que a veces no nos gusta. ¿Cuál es? El texto dice también: purificados, limpios, emblanquecidos y purificados. En otras palabras, para que podamos entender bien, pues tenemos que ser purificados. Y de eso trata el tema de hoy también. Así que, hermanos, les invito a que abramos la porción respectiva de la inauguración o establecimiento de la Santa Cena. Entre los varios textos, escogemos este de San Juan, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Saben que vale la pena analizar porción tras porción, ¿sí? Por supuesto, no deseo que el tema se haga largo, pero honestamente, cada vez que leemos del Evangelio, gastemos una pequeña porción para analizar porción por porción. Un punto allí es que Jesús sabe su hora, y la sabe en virtud de su conocimiento profético. Hermanos, es muy importante que nosotros conozcamos los tiempos proféticos. Tanto que Jesús, cuando predicó en Marcos capítulo 1:15, habiendo sido puesto en prisión Juan Bautista, y a partir de allí Jesús comienza su prédica, el texto nos va a decir así, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en mis palabras, ¿no? ¿El tiempo de qué?
pues de la profecía de Daniel capítulo 9, las 70 semanas, particularmente la última semana, la número 70. Ese tiempo se había cumplido. Y así otros textos que conocemos, algunos de memoria, como Gálatas 4:4, que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces, sabiendo Jesús que su hora había llegado, él lo sabía, pero sus amigos no. Que cuando viene allí la prisión de Jesús, lo apresan, todos sorprendidos, actúan de una manera, de otra. Recordamos a Pedro con su cuchillo, queriendo matar al criado Malco, etc. Y Jesús tan manso, como siempre había predicado, manso y humilde, así se entrega en manos de la gente por causa de ese conocimiento. Pues vamos otra vez a 13:1 de Juan y seguimos leyendo. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, otro detalle importante. En medio de la Santa Cena hay un Judas dominado por Satanás. En nuestro caso, hermanos, nunca debiéramos juzgar a nadie de los compañeros que vienen a la iglesia o están en las reuniones, o cuanto más ahora que venimos a celebrar la Santa Cena. Ese juicio le cabe solamente al Señor, porque Dios no nos llamó para juzgar a nadie, sino para ayudar a salvar, ¿sí? Pero Jesús sí lo sabía, y el texto pues está revelando. Ya Judas se había alejado del corazón de Jesús, de modo que cuando conoció su pecado, no tenía dónde afirmarse cuando él arrojó las piezas de plata, arrepentido, pero arrepentido por circunstancias de que Jesús no se iba a soltar, como él pretendía. Era de parte de Judas echarlo al maestro delante de sus acusadores y que Jesús se defienda. Pero Jesús no se estaba defendiendo. Entonces, el plan de Judas fracasó. ¿Y qué hizo? Tiró las piezas, dice el Evangelio, y fue y se suicidó. Entonces, esto muestra cómo Judas, desde un comienzo, uno no sabe desde qué momento, pero la presencia de Jesús no le impactó suficientemente como para querer cambiar su vida. Por eso el texto dice que ya ahora Satanás lo domina, lo tiene, y Judas no se da cuenta, no lo sabe. Bien, como el diablo se había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía, Jesús tenía plena conciencia de quién era, de dónde venía, a dónde iba, gracias a la revelación de las profecías. ¿Sí? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El mayor gesto de humildad que alguien puede hacer, un jefe, un líder como era él, en favor de los compañeros, los discípulos totalmente sorprendidos. Seguimos leyendo. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que él estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. El espíritu de profecía nos dice que el primero a quien se lo hizo fue a Judas. Y Judas quedó muy sorprendido de semejante acto, pero esto le confirmaba lo que Judas ya venía sospechando, que era demasiado humilde como para tomar el reino como rey que él era. Judas lo reconocía como rey, pero había que darle una ayuda. Por eso dije yo, empujarlo, casi en una expresión muy común, ¿no? Empujarlo a los perros para que él se defienda. Y le salió tan mal el plan por su ignorancia de los tiempos proféticos, de las profecías bíblicas. Bueno, después de lavar a Judas, y con eso él ya decide tomar participación en la entrega, ahora le llega el turno a Simón Pedro. Leemos pues el texto que cuenta ello. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, tú me lavas los pies, pero tú, Señor, no puede ser. ¿Y qué dice a continuación? Respondió Jesús y le dice, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Pedro dice, no me lavarás los pies jamás. Yo les invito, mis hermanos, a que ustedes traten de evocar la escena. ¿Qué es lo que pudo haber pasado en ese encuentro? Se imaginen a Pedro
diciéndole a los compañeros, ¿pero qué les pasa a ustedes? ¿Por qué ninguno se ofrece allí en lugar de que, como no había el dueño de la casa, recuerdan? Este era un hombre cuyo criado andaba con un cántaro. Y así fue como Jesús les dio la señal. Cuando ustedes vean al criado con el cántaro al hombro, síganlo, llegan al domicilio y ahí le preguntan al dueño de la casa, ¿dónde está el aposento ya preparado para la cena de los discípulos? Y el hombre les va a indicar. Así ocurrió. Cuando, pues, Jesús está haciendo los actos allí de lavar los pies, Pedro reacciona. No solamente él dijo esto, no me lavarás los pies, sino recriminó a sus compañeros. ¿Por qué ustedes no hacen la labor de un criado, ya que el amo, pues no había dispuesto el apartamento, el lugar, pero no un criado? Y todos allí, que a ti te toca, tú tienes que hacerlo tú, y así. Y Jesús, pues, lo hacía con amor porque él conocía, como dice el texto, sabiendo. Hermanos, esa palabra yo quiero remarcarla, el discernimiento. Hoy más que nunca, como pueblo de Dios, necesitamos el colirio del Santo Espíritu, el tercer remedio del mensaje a la Odisea. Si nosotros no tenemos discernimiento, podemos decir, podemos hacer, podemos sentir, imaginar cosas e incluso hablar contrarias a la voluntad de Dios. Acordémonos de la experiencia de Gamaliel. Quiero leer ese texto otra vez, muy conocida, de Hechos capítulo 5, versículo 34 en adelante. Un erudito en Biblia, el hombre que quizás más sabía, está citado en el Talmud, también en la tradición judía. Miren lo que el texto va a decir allí. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dice a los compañeros, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó, y ahí aparecen los errores de Gamaliel. ¿Qué errores? Comparar a Jesús con otros líderes vulgares políticos, Teudas, Judas Galileo, etcétera, el siguiente versículo. O sea, él no vio la profecía, las 70 semanas, no la entendió. Entonces, luego habla de Teudas, dijimos, versículo 36, Judas Galileo, el siguiente versículo, 37, también lo mismo. Líderes levantan gente, muere el líder, se apaga la gente, con este hombre va a pasar lo mismo, déjenlos. Pero en la parte final, leemos versículo 39, vamos a leer el 39. Bueno, 38 y 39 lo tenemos ahí a mano. Apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque va a pasar como con Teudas y Judas de Galileo. La gente se apaga. Muerto el líder, se apaga. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez, y esa expresión, hermano, yo siempre voy a invitar a que la tengamos fresca en nuestra mente, porque tiene que ver con discernimiento, y especialmente con el tercer remedio que Dios le propone a la Odisea, el colirio del Espíritu Santo. Tú necesitas colirio para que veas, porque no te ves tu estado actual, ¿sí? No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. En los días finales, por revelación del Espíritu de profecía, sabemos que cuando baje la lluvia tardía, el descenso de la lluvia tardía, simbolizado por el ángel que baja del cielo y con su gloria ilumina toda la tierra. Allí en la página 299 y 300 de Testimonios para Ministros, aparece una cita muy provocativa. No solamente del modo extraño en que Dios va a actuar en los días finales, sino también el modo extraño, pero muy peculiar, de los líderes, porque ahí está hablando de líderes, que entorpecerán el avance de la obra creyendo que es algo extraño. Y sin embargo, en otra cita de Elena White nos dice que para Dios no es contrario a sus planes actuar en forma extraña. Ya lo demostró con el envío del Mesías. Del modo extraño como lo pretendían los judíos. No es que Dios falla sus propias promesas. Son los judíos que distorsionan la percepción de cómo Jesús o el Cristo debía venir. Y el Cristo vino tal como la profecía decía que debía venir. Yo voy a invitarles, hermanos, a que leamos esta cita, que la tengamos de recuerdo,
de testimonios para ministros, 299 y 300. Recuerden, nuestro tema tiene que ver con discernimiento, ¿sí? No lo entenderás, o no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Dice, a menos que los que puedan ayudar en tal lugar despierten y comprendan cuál es su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Ese clamor es el cuarto ángel, que acompaña al tercero. A eso se refiere. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas, y yo agrego egoístas, ¿sí? Sus parámetros. O sea, no desarrollaron habilidad para entender los caminos de Dios por su naturaleza pecaminosa. En lugar de humillarse, de doblegar su yo, está hablando de líderes, ¿eh? Y hermanos, extendámoslo a todos. Uno dice, son los pastores. No, hermano, todos. Acá estamos todos. Y sobre todo, estamos todos cuando seguimos al líder. El líder dice, hagan así, hermanos. Fíjense acá, ¿eh? Sí, pastor, sí. Y hermanos, el líder y los que le siguen están en el mismo camino. Y sobre todo, la pena, la culpa será mayor en el líder porque él debió haber tenido discernimiento, ya que los hermanitos dependen del líder, y eso no debe ocurrir, hermano. Debemos depender de un así dice Jehová. Sigue leyendo leemos todavía la cita. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada. Eso es profecía, hermanos. Diferente, extraño, hasta opuesto, contrario. Mire ahí lo que dice. Contraria a todos los planes humanos. Entonces, ¿de qué modo va a actuar el Señor? Ahí lo estamos viendo en el caso de la Santa Cena. Cómo el Rey de Reyes se va a humillar a lavar los pies. Pedro no entiende. No, maestro, no. Yo sé que somos malos todos, egoístas, y nadie quiere hacer el servicio de un esclavo o de un sirviente para lavar los pies. A ver, ustedes, compañeros, a ver, muévanse. Muévete tú, Pedro. Ok, lo voy a hacer yo. No, Pedro, tú no entiendes. Déjame que yo lo haga. No, maestro, no lo voy a permitir. No. Tú no me lavarás los pies. No, yo no voy a permitir. Tú eres mi rey. ¿Cómo voy a permitir que mi rey haga esto? Hermanos, nos puede pasar hoy que entorpezcamos la obra por ignorancia, por desconocimiento. Y algunas cosas, por ejemplo, es cuando emitimos juicios, opiniones. ¿Sí? Esto le pasa al hermanito porque, y la hermanita es la responsable porque, y puede ser, hermanos, yo no digo que no, pero nosotros no estamos siendo llamados a emitir juicios, sino a ayudar a que con nuestras palabras le demos aliento, orientación, ya que el otro se enredó en un problema y le va a costar salir, tal vez traiga consecuencias de salud, de dinero, de situación familiar, varias cosas que pueden ocurrir. Y nuestra misión es darle aliento, hacer la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence, pero con amor, para que la persona vuelva otra vez a los brazos del Señor, que el Señor es amplio en perdonar, mientras estamos en tiempo de gracia. Muy amplio. Nosotros somos estrechos. Sigo leyendo la cita todavía de Ellen White de los eventos finales cuando baje la luz de la lluvia tardía. Dice, habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dar las instrucciones. Esto se tiene que hacer así. Se tiene que hacer así. Y ahí es cuando uno, en ese momento, debe reconocer que quien manda es el Espíritu Santo. Ya los hombres tuvieron la oportunidad de mandar, de dar instrucciones, de guiar aquí y allá. Es cierto que habrá hermanitos que dependerán del hombre, pero enseñemos a los hermanos a depender más del Espíritu Santo. Y estas reuniones, mis hermanos de Santa Cena, invitan a unirnos más con nuestro Señor, al humillar nuestro corazón. Miren, voy a completar la cita y quiero leer otro texto bíblico. Esta cita continúa así.
Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Todos quedaremos sorprendidos. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? Y entonces, en este plan de que Dios dirige todas las cosas, el hombre que aprendió a tiempo a reconocer a Dios. ¿Y cómo podemos desarrollar esta habilidad, hermanos? Hay un texto bonito que quiero compartir que se encuentra en Daniel, capítulo 10. Es la experiencia del mismo profeta Daniel. ¿Por qué él fue tan querido por el cielo? ¿Por qué Dios tenía miramientos para con él? Tanto que el texto nos dirá en el capítulo, vamos a leer el 10, leemos versículos 11 y 12, pero en el capítulo 9, allí hay palabras bonitas de parte del ángel acerca de la cualidad de Daniel. Leemos pues entonces capítulo 10 de Daniel. Posiblemente ya hemos escuchado estos textos, pero yo invito, hermanos, que lo remachemos, así que queden ahí bien clavados en la mente, en la conciencia. Cada vez que lo leemos, lo recordamos, que se grabe. Y es la cualidad que Daniel desarrolló para tocar el corazón de Dios. En otras palabras, más bien diríamos más correctamente, lo que el Espíritu Santo puso en Daniel para que Daniel hiciera lo que a Dios le agrada. Aquí quien es el héroe es Dios, no el hombre. Pero a veces el hombre hace cosas creyendo que es el héroe, pero es el Espíritu Santo el que mueve al hombre. En este caso, las palabras de Gabriel, capítulo 10, versículo 11 y particularmente el 12. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que yo te voy a hablar y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que, noten estas dos características, dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Esa es la otra característica. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, de lo que se puede hacer para entender y para humillarnos. Esto aparece en el capítulo 9 de Daniel, los primeros versículos, donde sí se ve claramente, Daniel, qué es lo que hizo para agradar a Dios. Miren, Daniel 9, versículo 1 en adelante. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, que fue el año cuando Ciro tomó a Babilonia, 539 a.C., de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto quiere decir que aproximadamente en el año 538, que sería el primer año de Daniel, Daniel estudia a Jeremías, capítulo 25, capítulo 29. Ahí aparecen los 70 años de cautiverio. Daniel fue hecho cautivo en el año 605. Por lo tanto, 70 años más tarde daría el 536. Y 2 años antes, 538, se pone a estudiar. Y allí estudia Jeremías 25, Jeremías 29. Hermanos, se dispuso a entender qué pasa con la profecía. Que se cumple la profecía de la liberación, ya que Dios dijo 70 años. Y como consecuencia de ese estudio bíblico y de esa consternación del corazón, noten el siguiente versículo. Ahora decide humillarse ante Dios, que era la otra característica. Daniel 9:3 leemos ahora. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio, ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, y conocemos la tan hermosa oración que tuvo Daniel. Pero hermanos, aquí hay un detalle interesante, volviendo al espíritu de Daniel, a entender esa búsqueda, que es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Tú no lo entiendes, Pedro, ahora. Ya lo vas a entender. Pero déjame que lo haga, ¿sí? Vamos al versículo 9 de Daniel 9, versículo 20.
aún estaba hablando y orando. Eso significa que Daniel no había terminado su oración. En otras palabras, el ángel Gabriel le interrumpió. O sea, no hacía falta que termine. Ya el ángel le contesta, ¿eh? Y estaba confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio del capítulo anterior, 8, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo con estas palabras. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios da sabiduría al que la busca, al que estudia, al que se humilla. Pero miren las palabras que aparecen a continuación también. Al principio de tus ruegos. O sea, apenas abrió la boca, ya Dios le dio instrucciones a Gabriel. Vete rápido a atender a mi siervo. Y ahí estaba volando Gabriel y Daniel, pues, llevando su oración. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Oh, hermanos, textos tan preciosos que muestran que Dios puede amar a cualquiera de sus siervos, pero que siga los caminos de Daniel. Hacer lo mismo que él. Y entonces allí le comunica la profecía de las 70 semanas, que era completar la exposición del capítulo anterior, no de los 70 años de cautiverio, que era lo que quería Daniel. Volvemos otra vez a San Juan 13. Entender, ¿sí? Discernir. Y allí, en esa presentación de la Santa Cena, Jesús estaba hablando con Pedro. Pedro dice, no me lavarás los pies jamás. No lo voy a permitir. Jesús pues le advierte bien seriamente, si yo no te lavo, tú no entras conmigo al cielo. No tienes parte conmigo. No, así no. Gente rebelde yo no puedo aceptar. Y lógicamente, Pedro se asusta. Versículo siguiente, 9. Señor, no solo mis pies, también las manos, la cabeza. No. Por favor, sorry. Lamento. Perdón. Entonces Jesús dice estas palabras otra vez muy significativas que tienen que ver con Judas. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Y hablando en términos espirituales, lo mismo. Está lavado mediante el bautismo, pero periódicamente es necesario tener la Santa Cena. Es un mini bautismo, donde todos cuando venimos, así como nos lavamos, quizás nos bañamos en la mañana y tenemos el transcurso de todo el día y más si nuestros pies están transpirados, y en la noche quizás ya vamos a dormir o nos ponemos las pantuflas, y ahí dice, ponte agua tibia para que descansen tus pies y te laves un poco, y lo hacemos quizás, ¿sí? Ya estamos lavados de la mañana, pero los pies transpirados necesitan. Bueno, acá lo mismo, desde que nos bautizamos, estamos lavados, pero con la marcha de cada hora, de cada día, pues cometemos falta. Y entonces, en la Santa Cena es el reencuentro con el Maestro, donde nos lavamos los pies junto con la toma de los emblemas. Entonces dice él, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús lo sabía desde un comienzo. Uno que no había permitido que el Señor tocara su corazón, no se había abierto a la influencia del Espíritu Santo para que Dios pudiera tocar ese corazón. Hermanos, conocemos ese texto. Ahora, yo les invito a que repasemos el mensaje a la Odisea y la experiencia de Pedro. Esto es el discernimiento, dije yo. Vamos pues a leer Apocalipsis capítulo 3, luego otra experiencia de no discernimiento de Pedro y el vuelco que él se dio. Pedro va a ser nuestro protagonista para poder entender mejor los textos bíblicos. Miren acá, Apocalipsis 3, vamos a leer un poquito más adelante del versículo 16 en adelante, que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, y aquí hay esos tres remedios que el Señor propone que todos tengamos. Y nos vamos a detener en el primero y en el tercero. Yo me aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Segundo remedio, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y el tercero, unge tus ojos con colirio para que veas. Fijémonos, hermanos, en el primer remedio, oro refinado en fuego para que verdaderamente seas rico. Y no tu riqueza que tú crees que tú eres rico con lo que tienes. No, es el oro refinado en fuego. Voy a invitarles, hermanos, a que miremos la experiencia de Pedro, otro nuevo fracaso por su falta de discernimiento en Mateo capítulo 16, versículos 21, 22 y aún el 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle con estas palabras. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí vemos a ambos, Jesús y Pedro, con absoluta opuesta percepción de los eventos. Jesús, como lo sabía bien, leyendo los textos bíblicos, las profecías, ya anunciaba lo que iba a pasar. Y Pedro, ignorando, pues trataba de frenarlo en su buena intención, en su amor que tenía el maestro. Pero Jesús le llama diablo. Se dejó influir por el diablo para decir esas palabras. Y Jesús dice, tú no pones la mira en las cosas de Dios. Por hermanos, cuando Pedro pronuncia estas palabras, que no te pase esto, maestro, no queremos el camino del sufrimiento, no habrá otro camino para que tú logres lo que tú quieres. Recuerden el concepto, no lo entiendes ahora, lo vas a entender después. Hermanos, fíjense ahora en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. ¡Qué vuelco! Un giro de 180 grados. El que no quería el sufrimiento para su maestro ni para él, ahora se da vuelta. Algo pasó con su percepción, su discernimiento. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante, leemos así. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan, pero va más allá todavía. Versículo siguiente. Sino gozaos. ¿Qué? ¿En medio de la prueba? ¿Gozarme? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En otras palabras, acompañar al Maestro en las malas, como lo acompañaremos en las buenas. Y en lugar de quejarnos en las malas, y luego gozarnos con las buenas, hermanos, no sé si nos gozaremos, si no aprendemos a discernir junto con el Maestro. Así como él tuvo que padecer, porque la profecía lo decía. También, hermanos, la profecía habla de que los santos padecerán. ¿Se acuerdan del primer texto que hemos leído? Daniel 12:10, que muchos serán emblanquecidos. Ahí tenemos, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Y ellos van a poder entender. A través de la prueba, mis hermanos, es cómo discernimos. Las más de las veces, la prueba, la tribulación, es la más eficiente escuela para que podamos abrir nuestra mente. Mírenlo ahora, al mismo Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versículos 7 y 8.
acerca de ese fuego de prueba al cual se refería el remedio de Apocalipsis. Compra oro refinado en fuego. Es justamente un carácter probado en fuego. Ese es el mayor oro que podamos tener cada uno de nosotros. Miren acá, podemos leer el versículo anterior también para ver el contexto. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjense, hermanos, al decir entonces que la fe tiene que ser probada, o sea, somos nosotros y nuestra fe probada, para que se desarrolle un carácter pulido por el fuego de la prueba. Eso es el oro refinado que Dios quiere que todos tengamos de Él. Compra de mí, dice el texto bíblico. O sea, yo te lo voy a proveer. Pero ¿de qué manera? Entrega tu carácter, tu vida, y en medio de las pruebas, el oro es refinado por el fuego de la prueba para que reluzca más como oro. Ustedes saben, mis hermanos, quizás han escuchado esta ilustración, cuántas veces la hemos oído y sin embargo tan útil. Cuando el orfebre, una vez me tocó mirar de un ricachón de Brasil sus minas de oro, y la gente que trabajaba muy pobres, el fulano este producía sus lingotes de oro, pero les pagaba una miseria, y la gente pobre allí, la cámara iba filmando, no tenían otro recurso. Él podía haber pagado más, pero esa avaricia que todo ser humano tiene, ¿no? De llenarse de oro, ¿para qué? Se hacen tesoros en la tierra, pero están vacíos para el cielo. Bueno, lo cierto es que la cámara iba filmando cuando esta gente entraba a las cavernas subterráneas para cavar y traían unas piezas de mineral que estaba el oro adentro, pero incrustado de mucho mineral. Y para que el oro sirva, pues había que quemarlo en el fuego. Y entonces estaban los quemaderos enormes, muy potentes, muy calientes, y la cámara iba filmando todo, ¿no? Y en este caso, pues tiran esa pieza de mineral extraída de las minas, lo arrojan allí y comienza el proceso de fuego. El fuego nunca destruye el oro. Es una característica interesante. Destruirá otras cosas, pero el oro no lo puede destruir. Me refiero al fuego humano, el fuego de Dios es diferente. Bien, lo cierto es que la escoria, la basura que rodeaba al oro, se va purificando hasta que queda la pieza que luego se funde para que sean lingotes, ya queda en condición. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿y cuándo ya el orfebre ve que está terminada la faena de quemar el oro? ¿En qué momento ya puede terminar de quemarlo? La respuesta es cuando el orfebre puede ver perfectamente su rostro reflejado en el oro como en un espejo. Cuando logra verse a sí mismo, entonces dice, ya está, ya el oro está bastante pulido. Y lo quita del fuego para ya ponerlo en las cubetas y hacerle el lingote. Hermanos, en el caso nuestro sucede algo similar. Cuando el oro, que es nuestro carácter, pero lleno de escoria, quedará listo para que el orfebre diga, ok, ya no más fuego, ya está listo, en condiciones para que sea mi pieza valiosa. ¿Cuándo? Cuando el rostro del dueño puede verse reflejado en esa pieza, en ese oro, como en un espejo. Y hermanos, Dios quiere verse reflejado en nosotros. Es decir, Él quiere ver su carácter en nosotros. Y para ello hay que quemar, pulir. Y duele, porque hemos arrastrado muchas cosas negativas en nuestra vida. Desde inclinaciones, tendencias, algunas que ya hemos adquirido lamentablemente de nuestros padres, de nuestros antiguos, pero otras que hemos desarrollado. Ciertos hábitos perniciosos, algunos relacionados con la incorrecta alimentación, otros con hábitos que tienen que ver con nuestros sentidos, lo que hacemos con cada uno de los 5 sentidos.
y hábitos que tenemos que ir sanando. De allí, hermanos, el gran consejo de que dejemos las grandes ciudades, como muchos hermanos ya lo están haciendo, ante el asombro de otros que por ahí me toca escuchar comentarios negativos, ¿no? Se han precipitado, no es tiempo, no hay que ser fanático y cosas por el estilo. Pero hermano, no se trata del tiempo de la ley dominical. Se trata del tiempo de desarrollar un carácter que en las ciudades no es fácil desarrollar. Al contrario, cuando uno se aleja de las ciudades para poder desarrollar el carácter que Dios quiere que tengamos y servirle como Él quiere que le sirvamos. Pues entonces por el fuego de la prueba vamos adquiriendo ese oro y entonces ese era el primer remedio de los remedios dados a la Odisea. Y el tercero es el discernimiento del Espíritu Santo. Ahora Pedro puede decir, no se sorprendan del fuego de prueba, como si algo extraño. No, forma parte del paquete. Solemos decir, hermanos, la letra chica. Yo quiero invitarles, mis hermanos, a que tratemos este tema de la letra chica en un texto que vamos a leer de San Juan, en la última parte, capítulo 21. Miren acá, hermanos, 18 en adelante incluso. De cierto te digo, le dice Jesús a Pedro, después de haberle reafirmado su reingreso al grupo, cuando le dijo 3 veces, ¿tú me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, haz esta tarea que te encomiendo. Y así 3 veces, ¿no? ¿Tú me amas, Pedro? Y luego, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Así es como vas a terminar. Y luego dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y le agregó, tú sígueme. Noten, Jesús ya le dijo el futuro a Pedro. El presente, el futuro y el final. Cuando eres joven, tú haces lo que quieres. Cuando seas viejo, las cosas van a cambiar. Y recuerda, Pedro, sígueme. Por letra chica, hermanos, queremos decir como cuando compramos un artefacto o algo y hay ciertas cláusulas que el vendedor las pone, pero con letra muy pequeñita, que desanima a leer. Y uno por no leer, pues dice, también te lo firmo y lo compro. Pero en la letra chica, ahí aparecían cláusulas que realmente si las hubiéramos leído y conocido, quizás no habríamos firmado tan rápidamente. A veces cláusulas desfavorables. A veces, cuando hacemos trato con el Señor, puede pasar la letra chica. Que Dios nos diga, te va a pasar esto. Y no lo pensamos. No, yo sé que voy a triunfar y sé que el Señor... Escúchame, hay planes contigo. Yo sé, pero yo sé que voy a salir adelante porque tengo entusiasmo, empuje, salud, juventud, fuerza, lo que fuera. Y olvidamos la letra chica, tal como Jesús se la dijo a Pedro. Esto te va a pasar. Quiero que lo sepas. Yo no te escondo nada. Pero recuerda, sígueme, no te desanimes, sígueme. En nuestro caso lo mismo, mis hermanos. Jesús quiso enseñarle a Pedro desde un comienzo. Tú no lo entiendes ahora, pero si tú me sigues, lo vas a entender. Y si te resistes, tú no tienes parte conmigo en el cielo. Tú no entras. Acepta, sígueme. Oye, abre tu mente. Haz como Daniel, dispuesto a entender, a humillarte, a buscar los textos y a orar para que Dios abra tu corazón y te muestre tu situación. Mis queridos hermanos, en un momento más vamos a celebrar ya los emblemas, invitar a que nos separemos para lavarnos los pies, aquellos que puedan hacerlo, y luego tomar el pan y el jugo. Pero antes, decirles, hermanos, demos gracias a Dios
de que llegamos hasta este momento en la forma que cada cual llegó. Algunos pueden haber llegado enfermitos, otros con penurias materiales, con infortunios, otros no, llegaron bien. Pero sea lo que fuere, hemos llegado hasta acá. Y unidos nos exhortamos mutuamente. Y para rogarle al Señor, Señor, no me abandones. Quiero seguirte. El consejo que le diste a Pedro lo asumo para mí. Si hay letra chica, la acepto. Quiero discernir. No quiero que me pase como a Gamaliel, con que, aunque quiso darle buen consejo a sus compañeros, ni él mismo discernía. Algo tan importante para su vida personal, la de los compañeros y cuanto más para el pueblo. Siendo guías ciegos. En nuestro caso, hermanos, dependemos absolutamente del Espíritu Santo y de la Biblia para dar paso tras paso. En esta ocasión, al exhortarnos mediante la Santa Cena, buscamos mayor comunión con el Señor. Al unirnos con Él, dejamos de lado nuestro orgullo, como Pedro lo dejó en aquel momento con las palabras que Jesús le dijo, si no tienes parte conmigo, tú no entras al cielo. Y Pedro se asustó. Era tanto el amor que Pedro tenía, pero un amor ciego. Y Jesús quería pulirle para que su amor sea un amor inteligente, con discernimiento. Y así haga la voluntad de Dios tal como Dios quiere. Y Pedro luego finalmente lo hizo, escribiendo preciosas cartas, llevando un ministerio fructífero y culminando con su martirio en sus días finales. En nuestro caso, no sabemos, hermanos, cómo terminará cada cual de nosotros en la carrera que tenemos por delante. No sabemos. Pero tenemos que terminar con los brazos abiertos, esperando que el Señor nos tome. Algunos terminarán quizás no muy bien, otros regular, pero ninguno en apostasía, habiendo soportado todo, porque amamos al Maestro. ¿No les parece? Por lo tanto, hermanos, les quiero invitar, vamos a orar a continuación. Quizás pido a Gerardo que él pueda poner una música de fondo, mientras nos separamos para lavarnos los pies. Momento después regresamos y ya tomamos los emblemas del pan y el jugo con las oraciones también. Nos despedimos ahora con una oración y vamos a nuestros lugares para llevar a cabo el servicio. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias por los testimonios tan claros que aparecen en el registro sagrado, que enseñaron particularmente a Pedro, que fue nuestro personaje, que aunque él no lo entendía en su momento, lo iba a entender después, en tanto estuviera unido con su Maestro. Oh Señor, enséñanos a amar más y más a nuestro Salvador Jesús, para que sobrellevemos las pruebas. Reconocemos que tú quieres producir oro de alta calidad, pero necesita ser refinado en el fuego de la prueba, para que así podamos asumir el primer remedio que Dios propone a la Odisea. Nuestro carácter es lo más precioso a la vista de Dios, pero pulido por el fuego para que llegue a ser de alta calidad. Y también pedimos el discernimiento del Espíritu Santo. Oh Señor, necesitamos cada vez más ser humildes para que Dios nos hable por medio de los textos bíblicos y de los consejos del Espíritu de profecía. Los días finales se van acercando rápidamente y aquí descollarán los campeones, aquellos que sometieron su voluntad a Dios, como Daniel, para entender plenamente la voluntad del Señor y humillar su corazón delante del Creador. Oh Padre, al ir a lavarnos los pies, pedimos que también tomes este servicio, porque confesamos nuestro pecado. Señor, perdónanos los pecados que hemos cometido y particularmente con aquellos que están cerca de nosotros, que nos rodean. Lava nuestras culpas. Permite, oh Dios, que el Espíritu Santo cree una nueva naturaleza en nuestro interior y que se desarrolle
para parecerse a Jesús y Jesús mire en nosotros su propio reflejo luego de terminada la tarea del fuego. Señor, pedimos tu bendición ahora al llevar adelante la Santa Cena. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 En minutos volvemos. Vale. Acá estamos nuevamente dándole gracias a nuestro gran Dios porque nos da la oportunidad para seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Estamos Amén. llamados a ser humildes, estamos llamados a ser el último. Y hay poder en Dios para que podamos ser un ejemplo a los demás. Vamos a esperar a que el pastor nos acompañe otra vez. Siempre cuando tengo esta oportunidad de poder compartir los símbolos de la muerte de Jesús y de la humildad, el símbolo del lavamiento de los pies, me hace recordar el momento en que la revelación nos dice que cuando entremos a la Nueva Jerusalén, donde todas estas cosas habrán pasado, y que lo que hoy vemos por fe, lo veremos cara a cara, y que la fe, nos tendremos que despedir de la fe, decirle adiós. Gracias que nos hiciste creer, pero ahora ya lo estamos viendo. Ya no necesitamos creer, ahora lo veo. Y esa es una promesa muy hermosa para todos aquellos cristianos que han muerto en la fe, sin recibir lo que les prometieron. Igual nosotros no hemos recibido nada todavía. Pero fiel es el que prometió. Y llegará un momento en que nos despediremos de la fe y podremos ver cara a cara a nuestro Maestro, su bella persona, su bella figura, su perfecto semblante, que dio su vida por nosotros. Amén. Y que gracias a ese sacrificio de su muerte, nosotros podemos gozar de tantas bendiciones y de una tierra nueva para siempre. Pastor Gustavo, acá estamos. No te escuchamos, quítale, ahora sí. Ahí va. Quiero agradecer a todos los hermanos que pudimos participar. Seguramente todos ya hicimos nuestra parte. Amén. Continuar con el servicio meditando en la palabra de Dios. Para ello, hermanos, vamos a tener a continuación entonces la toma de los emblemas. Esto es el pan y el jugo, abriendo la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 11. Abrimos allí, versículo 23 en adelante. Toda esa porción del capítulo 11, de esta porción de 23 en adelante, tiene que ver con la Santa Cena, y yo recomendaría que leyéramos un poquito más allá de la exposición que vamos a leer ahora, porque es parcial, porque tiene que ver con las consecuencias de tomar digna o indignamente la Santa Cena, ¿sí? Ahí tenemos el texto, 1 de Corintios 11, 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hay hermanos que, lógicamente, malinterpretan el texto, creyendo que el pan, en este caso, el jugo después, deben considerarse como no como símbolo, sino como una realidad, que por medio de la oración se transforma realmente en el cuerpo de Jesús, y por la oración el jugo realmente se va a transformar en la sangre de Jesús, cuando Jesús dijo que le comiéramos y bebiéramos su sangre, ¿no?
Entonces, a veces uno entra en discusión, pero la mejor discusión que podemos tener es que este sacrificio es una evocación, un recuerdo de algo tan sublime como le significó al maestro, contexto que en otra ocasión leímos de Lucas 22. ¿Cuánto he padecido para llegar hasta este momento? Dice el maestro, ¿no? Y entonces en nuestro caso, Dios quisiera que esto lo celebráramos con la misma intensidad con que Jesús lo celebró la primera vez. Toda la pasión, todo lo que él traía en su corazón lo puso allí a la mesa. Ahí leemos el texto, yo les invito a que lo recordemos, ¿no? Y les dijo, cuánto, así en Lucas 22:15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Cómo lo anhelaba? Esta fue la primera y única vez que el maestro tomó la Pascua, la institución de la Santa Cena. En nuestro caso lo hacemos un sinnúmero de veces, pero siempre tiene que ser con la misma intensidad. Lucas 22:15. ¿Sí? Eso nunca hay que olvidar, hermanos. Y Dios del cielo está observando a sus hijos que estén tomando la cena en las mismas condiciones. ¿Cuánto lo he anhelado? Así, hermanos, cada vez que se acercan estas fechas, normalmente cada 3 meses, ¿no? Que hagamos lo mismo, en lugar de evadirnos, porque hay hermanos que a veces lo hacen porque no arreglaron oportunamente sus problemas y prefieren no tomar la Santa Cena porque hay cosas pendientes. No, hermanos, es al revés. Eso es lo más pronto posible arreglarlo para que cuando llegue el evento lo hagamos con alegría. En esta ocasión, hermanos, vamos a orar por el pan primeramente, tal como el texto decía, tomar, comer, ¿no? Decía Jesús. Pero al orar por el pan, y nos ponemos de rodillas para ello, recordemos, mis hermanos, Jesús lo dio todo, Él quiere todo, no quiere un corazón indiviso, eso lo tenemos que recordar, que está dividido, un corazón dividido, sino indiviso, y significa que nuestras apetencias, eh, nuestras intenciones, nuestras charlas, todas van dirigidas al Señor. Y en medio de los problemas que tengamos, que sea el Señor quien esté presente y nos ayude a solucionarlos, sean los que fueren esos problemas. Seguramente Dios permite esa prueba para que veamos los defectos nuestros de carácter. Y en la oración pedirle a Dios, Señor, sáname porque tengo este problema. Me sale siempre esta mala actitud, este mal pensamiento, esta mala palabra. Todo sale a luz, sale a flote cada vez que aparece esta situación. Y ya estoy cansado, no quiero más este problema. Y Dios oye la oración y Él va a ayudar. ¿Sí? Así que, hermanos, si podemos, o tal vez, si les parece, así como estamos, inclinamos el rostro, quizás, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Inclinamos el rostro y oramos por el pan. ¿Sí? El pan. Eso que ya cada hermano tiene su pan y pedimos la bendición por el pan. Querido Padre que estás en el cielo, te rogamos todos como grupo, como hermanos unidos, que vengas y desciendas a mirar este servicio que estamos haciendo a distancia. Señor, tú conoces los corazones de cada cual como conocías los corazones de los 11 discípulos y de aquel otro que no estaba limpio. Así lo dijo Jesús. El Maestro conocía a cada uno sus intenciones. Y sin embargo, Él los amó hasta el final, incluido Judas. Querido Padre, gracias por amarnos hasta el final. Y si hubiera más de un Judas entre nosotros, ayúdanos a discernirlo. Como dijeran los discípulos, soy yo, Maestro, seré yo, Maestro. Y cuando nos ayudas por medio de las pruebas, las tribulaciones que a nadie agrada y sin embargo permiten ver por dónde estamos caminando. A veces sufrimos consecuencias de nuestras propias acciones. Te pedimos que te apiades, que no nos dejes abandonados. Levántanos con tu mano poderosa porque amas a tus hijos y los quieres salvar ya que los días se acortan. La gracia de a poco se retira y solamente se moverá con los santos que han creído y que formarán parte del último ejército, los 144,000 que tendrán la poderosa voz para predicar la palabra, la última palabra
de misericordia a la humanidad. Querido Padre, anhelamos todos llegar a esos días, pero hay un camino por delante y tiene que ver con la edificación de nuestro carácter. Señor, al participar primeramente del emblema del pan, al recordar cómo fue partido por cada uno de nosotros, cómo Jesús fue quebrantado, humillado en aquellas horas tan aciagas. Hoy te damos gracias porque fue hecho por amor a cada uno de nosotros, para que así nuestro Dios pueda castigar el pecado, condenarlo en la carne y liberarnos a nosotros que creemos en nuestro Salvador, que dio su vida en nuestro favor. Oh Dios, pedimos tu bendición por este emblema y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomemos, hermanos, el emblema, el pan que tenemos. Pues vamos. Quisiera invitar a que leamos el siguiente texto de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25, que trata de la toma del jugo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ya vamos a leer el versículo 26. No sin antes decirles, hermanos, que quiero recomendar, para no hacer larga esta exposición, que podamos leer en algún momento Juan capítulo 6, donde Jesús recomienda a sus oyentes que le coman el cuerpo y le beban la sangre, que causó tanto escándalo en aquellos días, según Juan capítulo 6, desde el versículo 51 en adelante, quizás, o antes se puede leer para entenderlo. Y que la hermana White, pues, cuando explica que comer el pan y beber la sangre es comerle todo a Jesús, todo, muy bonita expresión. Es imitarlo en todo, imitarlo en los gestos, en las reacciones, en las palabras, en los movimientos. De modo que el hijo que le comió la carne a Jesús, ese hijo de Dios que le bebió la sangre de Jesús, le absorbió todo, que Jesús está morando y transluce en la forma en cómo nos comportamos, en el genio, en los pensamientos, en las palabras, en nuestras acciones, que la gente mira y ve que hay algo diferente. Eso es comer, ese es el resultado de comer la carne y beber la sangre de Jesús, de acuerdo a San Juan capítulo 6. ¿Sí? Quizá vamos a leer solamente un versículo, allí Juan 6, 23, donde él explica qué era comer la sangre, comer la carne y beber la sangre, que la gente creyó que era algo literal. No, no, no. La carne para nada aprovecha, no me refiero a eso. A ver, vemos entonces el texto de San Juan 6, 23 como un resumen, versículo 63, como un resumen de lo que Jesús quiso decir en ese diálogo, ¿no? Nótela acá. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y son vida. La carne no, pero las palabras y el espíritu, cuando ellos se consume, se ingiere, a eso se refería a Jesús, coman mi carne, beban mi sangre. No, la carne no aprovecha, la sangre no aprovecha, las palabras. Y mis hermanos, cuando incorporamos esas palabras, esas ideas incluso, por ejemplo, Jesús estaba muy apegado a la profecía, se movía por la profecía, así también nosotros, estudiantes. Jesús se movía por su apego al Padre, muy intensa su unión con el Padre, así nosotros, muy intensa nuestra unión con Jesús. ¿Sí? Vamos, hermanos, a tomar el jugo acá. Ya lo tenemos preparado. Y celebramos también la oración por el jugo. Así que invito a que inclinemos el rostro y oramos. Así sentados, vamos, para estar más cómodos quizás. Estamos todos mirándolos. Oramos por
este emblema del jugo. Querido Padre que estás en el cielo, nuevamente aquí tus hijos nos presentamos delante de ti, invocando el nombre de Jesús para beber este sagrado emblema que el Maestro nos legó. Haced esto todas las veces que lo bebiereis para memoria de mí. Fueron sus palabras. Y en esta ocasión lo hacemos para recordar, para evocar aquella noche terrible de sufrimiento del Maestro, porque sabía que en horas más ya iba a ser traicionado y apresado. Y mientras tanto sus amigos todavía estaban verdes o flojos para ir asimilando las lecciones, pues hubo discusiones esa misma noche de la Santa Cena. Oh Maestro, cuánta gratitud en nuestro corazón por la sabiduría que demostraste en tu comportamiento, en tu manera de expresarte, de tratar a los amigos, de ser tan paciente, incluido con Judas, como lo trataste a pesar de que él iba a ser el traidor. Tal como el texto de Daniel 12:10, los impíos no comprenderán, pero los entendidos, ellos comprenderán. Y queremos pedirte el discernimiento del Espíritu Santo, el colirio prometido a la Odisea, para que discernamos tu voluntad en esta última parte del tiempo, de modo que aflijamos nuestro corazón todos los días, ya que estamos en el tiempo antitípico del día de expiación, que de acuerdo a Levítico 23, allí el tipo de la expiación requería que los corazones se afligieran en ese solemne día del Yom Kippur. Querido Señor, así también te pedimos que nos des tu Espíritu Santo para que haya aflicción en nuestros corazones. Esto es búsqueda de Dios, tal como Daniel, que buscaba entender las palabras de Jeremías, las palabras de Dios, y humillaba su corazón en confesión. Así queremos estar todos nosotros unidos día a día, mientras conversamos con los amigos, hacemos nuestras transacciones, cuando viajamos aquí, hacemos tal otra cosa por allá, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar, para que el Señor mire a cada uno de sus hijos que están representando su voluntad en la tierra hasta que Él cumpla su promesa de enviar al Maestro en la segunda venida. Querido Padre, al tomar el jugo, queremos cumplir las palabras de Jesús que Él dijo: la carne y la sangre para nada aprovechan. Las palabras son las que dan vida. Y toda palabra del Maestro queremos apropiarnos para que sea sabiduría en nuestro corazón. Y al tomar el jugo es un recuerdo, un emblema que Él legó para que recordemos aquel precioso momento del jueves de la institución de la Cena del Señor. Oh Dios, bendice a cada uno de los hermanos que participamos en este servicio. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bebamos, hermanos. Y ahora sí, hermano, les invito a que leamos el último texto de 1 de Corintios, capítulo 11, 26. Que dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Siempre vamos a tomar de este versículo esa enseñanza en tres dimensiones: la pasada, la presente y la futura. La pasada es la experiencia de la muerte de Jesús y la institución de la cena. Eso es pasado, algo histórico que ya ocurrió. Pero dice: cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, eso es presente, como ahora. Estamos predicando la muerte salvífica del Señor hasta la segunda venida. Eso es futuro. Y eso significa, hermanos, que participar de la cena, como ahora, es un privilegio que nunca debiéramos posponer. Amén.
y mucho menos evitar por conflictos personales no resueltos, que suele pasar. Hermanos que ya saben que para tal fecha se aproxima la Santa Cena y por algún motivo deciden no ir hasta que pase esa fecha. A mí me ocurrió años atrás, por eso testifico que es algo real, le pasa a cualquiera. Y hermanos, no podemos. Al entender cuánto le significó al Maestro, eso quiere Dios. Entiéndanlo ustedes también, que les pase a ustedes. Así valoramos más a nuestro Salvador. Mis hermanos, voy a invitar a que podamos tener la oración final, ¿sí? Y que Dios pueda bendecirnos. Para ello, sí voy a sugerir que nos pongamos de rodillas, si podemos. Los que podamos, hagámoslo de rodillas para pedir la bendición final de nuestro Señor. Querido Padre que estás en el cielo, elevamos esta oración al trono de la gracia, todo un grupo de hermanos, para rogar tu misericordia. Queremos agradecer cuando nos revelas a través del Maestro acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, como aparece en Lucas capítulo 18, el primer versículo y la ilustración de la viuda tratada injustamente por el mal juez. Y Jesús nos dice que nuestro Dios, ¿acaso se demorará en responder a sus hijos? No, pronto les hará justicia. Pero necesitamos clamar. No obstante, el Maestro en esa misma porción termina con palabras tristes. Pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y eso revela que ya más que en la tierra, los habitantes seculares, en la misma iglesia, fue decayendo la fe, de modo que en los días finales está casi ausente. Señor, te pedimos que esto no ocurra en ninguno de nosotros. Por eso clamamos. Te agrada escuchar a tus hijos que reconocen su necesidad del Señor. Pues sí, oh Dios, perdona todos nuestros pecados, lávanos, hora a hora, día a día, y danos discernimiento para entender tu voluntad y entusiasmo para abocarnos a los estudios bíblicos. Que si hermanos proponen algún estudio, pues vayamos con gracia, con alegría, para escuchar y aprender, para opinar. Bendice este grupo después de avanzada redención. Cuídalo, dale fortaleza, ayuda material, las necesidades cubiertas de los miembros. Bendíceme a mí también con mi hijo. Oh Dios, bendice nuestras familias que representamos, donde quiera que ellos estén. Y danos paz en el corazón. Y sobre todo, profunda necesidad de estar cada vez más cerca del Señor, para que encontremos consuelo y paz en nuestra jornada diaria de caminata en esta Canaán terrenal. Oh Señor, gracias por el servicio que hemos tenido. Pedimos, pues, tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermosa fiesta espiritual, pastor. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pastor. Es una, como se dice, un manjar, una cena, donde los mejores platos es que nosotros lleguemos a reflejar el carácter de Jesús por medio de una obra eficaz del Espíritu Santo. Todos estamos llamados a ser discípulos y estamos llamados a caminar el camino que ya Jesús anduvo, para que la obra del Señor se perfeccione en nosotros. Por medio de su Amén. muy lindas promesas Muchas gracias, pastor. y que el Señor nos bendiga grandemente. Pastor Gustavo, recibe un fuerte abrazo de tu hermano en Cristo, tu hermano en la sangre,
desde aquí de España, y que el Señor bendiga grandemente tu ministerio, a tu familia y a ti mismo como siervo de Dios. Amén, amén. Gracias. Amén. Un abrazo grande. Gracias, Chao. pastor. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Bendiciones para El todos. Señor bendiga a tu Gracias, grupo, a todo el grupo, a todos los participantes y a todos los que escucharán después por YouTube esta ceremonia tan bonita, y que todos podamos ser llamados y elegidos y fieles. Tenemos esa promesa de una invitación tan linda que el cielo nos da ahora para poder pertenecer a ese grupo selecto que va a dar como Cristo y estar dispuesto a dar su vida por la verdad. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Amén. Bueno, Feliz sábado para todos. Feliz sábado. amén. Amén. Sábado. Feliz sábado Gracias. para todos. Feliz sábado. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado. Fuerte abrazo en Cristo. Un fuerte abrazo. Igual, fuerte abrazo. Abrazo, sí, en Cristo. Para todos. Muchas bendiciones y buena semana. Amén. 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 Aleluya. Feliz sábado, bendiciones. Buena semana. Bendiciones. Bendiciones para todos. Pastor, muchas gracias.